buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa y gracias a nuestros invitados que acudieron a esta invitación para hablar de un asunto muy importante. Jacobo Dayan, gracias por estar aquí, Jacobo, nuevamente. Gracias como especialista en derechos humanos y bueno, pues alguien que está involucrado muy directamente con la investigación de lo que vamos a hablar esta noche. Gracias a José Antonio Guevara como director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Gracias, José Antonio, por estar aquí. Muchas gracias a ti, Carmen. Gracias por estar en este programa. Cuando ustedes y yo estamos conversando para este programa, ya se habrá presentado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ante esta instancia internacional, solicitando que se abra un examen preliminar sobre crímenes cometidos en Coahuila, en México. Esto que se ha presentado en esta Corte Penal Internacional es de suma importancia porque habla de dos casos en Coahuila, dos situaciones, porque ni siquiera sé si se refiere si se puede hablar de caso, porque es un conjunto de situaciones, pero digámoslo así, que tienen que ver con Allende y con la prisión de Piedras Negras en Coahuila. Ustedes forman parte de estas organizaciones que han firmado junto con la Federación Internacional de Derechos Humanos esta solicitud a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, una solicitud acompañada de una investigación tremenda, una investigación que habla de lo indecible en un país como México, de lo indecible en un lugar como Coahuila. Gracias a los dos. José Antonio, ¿por qué no nos describes el alcance, la definición de esto que está presentándose en la Corte Penal? Claro que sí, Carmen. Mira, de lo que se trata este informe, que técnicamente se denomina comunicación a la Corte Penal Internacional, es un conjunto de casos que si uno los observa individualmente, constituyen lo que se denomina también técnicamente como una situación. Lo que se le ha presentado a la Fiscalía de la Corte es un conjunto de datos sobre ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, torturas, desapariciones, privaciones graves de la libertad que se han cometido en el estado de Coahuila, en un primer momento por los Zetas, conjuntamente con funcionarios del estado de Coahuila y en un segundo momento por fuerzas especiales creadas por el estado de Coahuila supuestamente para combatir a la delincuencia organizada. Ese conjunto de crímenes, en donde unos eventos muy dramáticos son lo del Cerezo de Piedras Negras y Allende, se denominan crímenes de lesa humanidad y si quieres podemos técnicamente tratar de desmenuzar el concepto, que es un concepto que lo que busca hacer es decirle a la comunidad internacional y a la Corte Penal que lo que está sucediendo a México no puede ser considerado como crímenes de la delincuencia común o como crímenes que no forman parte de patrones, es decir, que forman parte de políticas cometidas por la delincuencia y por agentes del Estado. Tiene una profundidad mayúscula este concepto de crímenes de lesa humanidad, porque implica un plan de instituciones del Estado para cometer esos asesinatos, esas desapariciones, esas torturas y esas privaciones graves de la libertad. Un plan, no se trata de hechos fortuitos ni cosa por el estilo. Algo que involucra directamente a la autoridad, al crimen organizado, en algo planeado. Decimos que es algo planeado, es decir, que forma parte de un plan sistemático, porque las instituciones contribuyen con recursos públicos para la consecución de esos fines criminales. El ejemplo del Cerezo de Piedras Negras. Por varios años, ese lugar se utiliza como centro de operaciones para cometer delitos. Entran y salen con libertad los Zetas y cometen desapariciones adentro del penal. Disuelven cuerpos, queman cuerpos, más de 150 cuerpos, eso es lo que dicen los testimonios, incluso de funcionarios del Estado, en ese lugar. Es decir, no podemos decir
que en una prisión en donde la entrada y la salida es controlada por funcionarios públicos, no se enteraban que los delincuentes, presuntos delincuentes que estaban detenidos en ese lugar, puedan entrar y salir libremente sin su consentimiento, autorización, apoyo y aquiescencia. Además, hay testimonios que nos permiten afirmar que se utilizaban recursos del Estado para cometer delitos. Es decir, hay detenciones de personas que posteriormente son entregadas a la delincuencia. Imagínate el caso de Ayotzinapa, exactamente las mismas características de personas que son detenidas por la autoridad y entregadas a la delincuencia. Y esas personas posteriormente han sido desaparecidas. Bueno, has descrito, José Antonio Guevara, a grandes rasgos estos dos asuntos que tienen que ver con lo ocurrido en Allende, con lo ocurrido en Piedras Negras, el alcance de esta presentación, de esta comunicación a la Corte Penal Internacional y todo lo que acabas de definir como crímenes de lesa humanidad. Jacobo Dayan, este informe que se presenta al fiscal de la Corte Penal Internacional, bueno, hay antecedentes de información muy importantes. Tú mismo, junto con Sergio Aguayo, presentaron hace algunos meses un informe relacionado con el caso Allende. Ustedes revisaron expedientes directamente del estado de Coahuila y bueno, esa es una contribución enorme en términos de conocimiento del asunto. Ahora estamos viendo acá una presentación firmada por la Federación Internacional de Derechos Humanos, que es una federación sumamente importante, y acompañada de un centenar de organizaciones mexicanas. Jacobo Dayan, sobre Allende y sobre Piedras Negras, la palabra que usé fue indecible. ¿Qué hay ahí, además de lo que dice José Antonio? Sí, mira, nosotros incluso en el Colegio de México, y está el informe en línea, lo titulamos En el desamparo. Después de revisar expedientes, el único sentimiento que quedaba era un desamparo, una desolación absoluta, porque la participación de agentes del Estado a nivel municipal, estatal y federal está aprobada y está incluido en los expedientes. En el caso de Allende estamos hablando de un número indeterminado de personas desaparecidas, detenidas con la participación de presidencia municipal, con zonas de violencia que ya estaban registradas y notificadas a el gobierno estatal. En el caso de Piedras Negras es un penal estatal. Tenemos el informe periodístico de hace unas semanas de Ginger Thompson en ProPublica, donde habla incluso de que esto arranca a partir de un pitazo que surge de la Policía Federal, es decir, hay la participación de agentes del Estado a nivel municipal, estatal y federal. Y de la DEA en este caso, que aquí... Que surge de allá. Aquí hay un tema muy importante. En el caso de Allende, el intento de colaboración de la DEA con la autoridad mexicana, que terminó en un pitazo y en una tragedia inmensa. Sí, de un número, otra vez, indeterminado de personas, porque lo único que se tiene son testimonios de lo ocurrido, porque los restos fueron quemados en tambos con diésel y los restos, en el caso de, por ejemplo, del penal de Piedras Negras, arrojados a un río. Entonces, y años después se inician las investigaciones y evidentemente todos los testimonios de que los restos fueron arrojados en su mayoría al río San Rodrigo, pues evidentemente no están. Entonces, lo único que hay son testimonios de personas que dicen haber visto a algunos de los desaparecidos que fueron asesinados ahí. ¿Cuántos? Los testimonios van de 70 a 150 en el caso del penal, que no nada más era utilizado para asesinar personas. En el penal se fabricaban, los talleres del penal eran utilizados como fábrica de insumos para los Zetas. Se fabricaban chalecos para los chalecos antibalas, se fabricaban fundas para armas, tirantes para armas. Se hacían fiestas adentro del penal, era utilizado como hotel por parte del crimen organizado, con un control absoluto de los Zetas del penal por años. No estamos hablando de días o semanas, años, donde controlaron absolutamente un penal estatal. Y en el caso de Allende estamos hablando también de un número muy importante de desaparecidos, donde algunos testimonios hablan de 300, y cuando menos en expedientes podemos afirmar que hay decenas, 60, 70, 80, porque no queda muy claro cómo tienen conformados los expedientes, pero de menos ese número de personas desaparecidas y muy probablemente asesinadas según lo que arrojan los expedientes. José Antonio Guevara, antes de una pausa, nada más para precisar este informe que se presenta, esta comunicación que se presenta al fiscal de la Corte Penal Internacional, abarca el periodo 2009 al 2011,
2009, 2011, 2012 y luego 2011, 2012, 2016. Esos son los años que se registran estos hechos de Allende y de el penal de Piedras Negras. En efecto, no solamente los gobiernos de los dos Moreiras. De los dos gobernadores Moreiras y el interino que estuvo un periodo en el caso de Allende es 2012. Es 2011 y el penal termina en 2012. Lo que se documenta posterior a eso es la participación de estas hoy llamadas Fuerzas Coahuila, entonces llamadas GATES, sobre todo en el norte del estado, donde se tienen registrados desapariciones de personas por parte de estas fuerzas estatales. Es decir, tenemos al crimen organizado hasta 2012 y a partir de ahí desapariciones hechas por agentes del estado. Y torturas y asesinatos. Es decir, las fuerzas del Estado que estarían ahí para brindar la seguridad y recuperar la gobernabilidad son aquellas que están cometiendo este tipo de delitos bajo el supuesto o bajo la política de combatir a la delincuencia. José Antonio Guevara, Jacobo de Allende, déjenme hacer una pausa y regresamos sobre este informe México, asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza, que constituyen crímenes de lesa humanidad y bueno, pues han tocado la puerta a esta Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Es un informe que está en línea, que se puede consultar, es un informe robusto y tremendo y no veo cómo, bueno, veremos ahí después de la pausa su opinión, cómo es que puede la Corte Penal abrir la puerta para este examen preliminar. ¿Qué expectativas reales hay? No es el primer informe que se presenta sobre México, ya hay un acumulado de informes en ese sentido, pero bueno, ya después de la pausa hablemos precisamente del alcance que puede tener y de las implicaciones en caso de que la Corte acepte realizar este examen preliminar para México. Volvemos. Regresamos. De esas dos. Jacobo Dayan, José Antonio Guevara. Sobre este tema, a ver, es evidente que estos asuntos relacionados con Allende, el pueblo de Allende, que desaparecieron una parte del pueblo, no solamente asesinando personas, sino destruyendo las casas, los comercios, los boquetes en las paredes, son el registro más brutal del asunto. Tú dijiste, es el índice mexicano, ¿no? Es este pueblo desaparecido o casi desaparecido. Estamos hablando de la cárcel de Piedras Negras. Todo lo que se ha documentado, visto, expuesto, es de una brutalidad inaudita. Pero no es la primera vez que le tocan la puerta a la Fiscalía sobre el caso México. Ha habido 6, 7... aproximadamente 7 comunicaciones. 7, ¿esta sería la séptima, puede ser? De las que tenemos conocimiento y registro, sí. Sería la séptima comunicación que se presenta ante la Corte Penal Internacional diciendo: voltea a ver a México. Ha habido varias, una de Netzaí Sandoval, por ejemplo, otra de Armando Guadiana, en fin. De la misma Comisión Mexicana. De la Comisión Mexicana, hemos ¿no? presentado 2. Ustedes presentaron 2, en fin. Se ha tocado la puerta de la Corte, que sí ha sido, digamos, una Corte proclive a abrir investigaciones sobre países africanos, el caso Colombia en algún momento, etcétera, pero no parece que tenga necesariamente a México en su radar. ¿Creen que con esta presentación van a abrir la puerta de la Corte Penal? Yo no soy muy optimista. Yo creo que, y aparte tampoco soy optimista que la Corte inicie un examen preliminar, a menos de que eso generara una presión suficiente al gobierno mexicano para verdaderamente reformar y tener una fiscalía general autónoma y aceptar un mecanismo internacional de auxilio y de seguimiento, cooperación con la Fiscalía Mexicana. Porque de que la Corte imparta justicia, seguiríamos aquí con los mismos problemas. Es decir, a mí es una opinión personal, que la Corte abra un examen preliminar serviría para generar presión al gobierno, como ocurrió con Colombia. En Colombia se abrió un examen preliminar y empezaron las cosas a funcionar en Colombia. Esperar a mandar maquilar justicia a la Corte Penal, pues tendríamos justicia, pero seguiríamos teniendo las mismas instituciones con las mismas broncas que hoy tenemos. Pero bueno, si la Corte no resuelve el sistema de justicia de México, pero entra de alguna manera a estos dos asuntos, Allende y Piedras Negras, sería muchísimo.
Para empezar, sería muchísimo. Lo que nosotros hemos tratado de convencer a la Corte Penal Internacional, yo también soy muy escéptico porque tiene un doble rasero, tiene un doble estándar. Se siente muy cómoda la Corte Penal para trabajar con países africanos en donde pues la situación es medianamente evidente porque hay conflictos armados y de los conflictos armados se cometen abusos. Y México le cuesta trabajo porque no pareciera que es evidente un conflicto armado, aunque por la intensidad de los enfrentamientos, el número de víctimas que producen estos enfrentamientos, el nivel de organización de los grupos a los que combate el ejército mexicano, técnicamente, es decir, jurídicamente podría calificar como un conflicto armado, pero esa discusión la podemos dejar para otro lado. No ha abordado ningún caso la Corte Penal en donde puramente se vean crímenes de lesa humanidad. Lo que nosotros le hemos dicho a la Corte es que a partir de 2006, con la decisión de Calderón de sacar a los militares a la calle, salieron todos los demonios. Se empezaron a cometer crímenes por las Fuerzas Armadas, torturas, desapariciones, ejecuciones, como parte de un plan para debilitar o atacar a la delincuencia organizada, y la delincuencia organizada como política empezó a cometer crímenes en contra de la población civil para generar temor o para controlar el territorio. Esta información ya se la hemos presentado de diferentes formas, no solo la Comisión Mexicana, sino otras personalidades o especialistas en este tipo de cuestiones. México enfrenta un escenario de más de 30,000 desaparecidos. Por el tiempo que llevamos en esta política de seguridad, ningún otro país ha llegado a esas dimensiones. Son cifras oficiales reconocidas, no son cifras derivadas de una comisión de la verdad. Sí, son las que se reconocen oficialmente. En segundo lugar, tenemos por lo menos 9,000 registros de torturas por las diferentes corporaciones policíacas. Registros en un país en donde normalmente no se denuncian los delitos y donde la gente tiene miedo de denunciar en ciertos lugares a las autoridades que supuestamente están brindando seguridad y por supuesto que tienen temor de denunciar a las organizaciones criminales que ejercen un control territorial. Se habla de más de 50,000 personas que han muerto en este contexto de la guerra, más de 300,000 personas que han sido desplazadas. Entonces, el universo de crímenes que se han cometido y los patrones que hemos podido identificar, con el nivel de evidencia pues mucho más sólida de lo que ha pasado con otros países que han enviado información a la Corte Penal Internacional. Con informes de relatores hablando de que la tortura es generalizada. Con las ejecuciones también. Sí, bueno, basta ver el informe del alto comisionado. El alto comisionado. O de Juan Méndez. Claro. Entonces, en un escenario ideal con esta información, la Corte ya no podría hacerse a un lado, porque lo que se le está presentando es patrones criminales por la delincuencia organizada, crímenes de lesa humanidad cometidos por la delincuencia organizada y crímenes de lesa humanidad cometidos por servidores públicos. En este caso del estado de Coahuila, pero en otros casos de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en la tortura cometida en Baja California en el contexto del operativo conjunto Tijuana en el 2009-2012. En un escenario ideal abriría un examen preliminar y eso generaría la obligación de México de tenerle que demostrar a la Corte que sus instituciones de procuración y impartición de justicia tienen no solamente la capacidad, la infraestructura, el conocimiento para poder llevar a juicio a delincuentes de la delincuencia organizada y delincuentes funcionarios del Estado por crímenes de lesa humanidad. No estamos buscando, en este caso, por la sistematicidad, que necesariamente o exclusivamente se enjuicie a los que torturaron, a los funcionarios que le pusieron electricidad o que ahogaron a una persona para que confesara. Queremos que se enjuicie y se debe de enjuiciar a los más altos responsables del aparato criminal. De lo que estamos hablando son de empresas criminales dentro del Estado y empresas criminales de las organizaciones criminales. Y entonces, con un examen preliminar, la Corte tendría que estar recibiendo información de cuántos juicios están sucediendo en México, cuántas sentencias. No estas tomadas de pelo que nos dan de pretender enjuiciar a los más bajos niveles, porque no tenemos evidencia que nos permite constatar que tenemos números significativos de sentencias de tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales cometidas por servidores públicos, ni mucho menos información relevante sobre las que hubiera cometido la delincuencia organizada. Entonces, el examen preliminar
terminar, eso es lo que tendría que detonar. Un interés genuino de las autoridades mexicanas, que a la fecha no lo han querido hacer, de investigar, procesar y castigar a los responsables, y no solo a los materiales, sino a los más altos responsables, a los hombres de atrás, se dice, a los que están de atrás nada más permitiendo que esto suceda porque cumple una función en su lógica de gobierno o en su lógica de control. Déjame, Jacobo, José Antonio, volver después de la pausa en la parte. Bueno, se acabó el tiempo, lamentablemente, porque este es un tema enorme, muy importante, sinceramente muy importante, y les pido a Jacobo Dayan y a José Antonio Guevara que cerremos pues con un último mensaje, pues diciendo que el informe está en línea, se puede consultar pues en muchas organizaciones que están subiendo en línea precisamente este informe. México, asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad. Nos vamos, Jacobo, ¿con qué te despides? Bueno, yo diría que lo que está presentado ahora es Coahuila, pero este patrón y este fenómeno está en todo el país. Yo diría recordar el caso Bemba. Es decir, hay una sentencia de la Corte donde a un funcionario se le sentencia, aunque no haya cometido los crímenes, por saber que estaban ocurriendo y no hacer nada por impedirlos y sancionarlos. Creo yo que en México no hay tema más importante que hablar de los crímenes de lesa humanidad que están ocurriendo. Todo lo demás es escenográfico, creo yo. José Antonio Guevara. Pues muy brevemente, lo que creemos que México tendría que hacer para que realmente se le pueda informar a la Corte que se está castigando a los responsables, a los más altos responsables, es contar con una fiscalía verdaderamente autónoma e independiente, con capacidad para investigar crímenes de lesa humanidad, y a la par México necesita un mecanismo internacional para combatir la impunidad que le ayude a esa fiscalía, que no la sustituya, que la complemente, que la fortalezca, que le explique cómo hacer investigaciones a gran escala como las que estamos enfrentando, y que además ayude a capacitar a los funcionarios para hacer este tipo de investigaciones. ¿Como Guatemala? Parecida a la de Guatemala. Hay otros ejemplos, hay tribunales con participación internacional en Camboya, hay tribunales de esa misma naturaleza que se crearon para Sierra Leona. Es decir, hay muchos modelos. El menos intrusivo, en mi opinión, puede ser uno como el de Guatemala o como el de Honduras, pero lo que sí es necesario es que tenga un componente internacional, porque entre cuates y cuotas vamos a ver que el resultado va a ser probablemente muy parecido a los fracasos que hemos visto en los pocos esfuerzos para garantizar que no haya impunidad en el país. El informe es estrujante, el informe es realmente muy importante, inimaginable de pronto las conductas que se han cometido en México, sino por la trascendencia que tiene la documentación que se presenta. Y bueno, pues estamos hablando de un país que tiene 200,000 asesinatos, 32,000 desapariciones, si nos vamos a las cifras, entre comillas, conservadoras. Ese es el México que tenemos, y coincido contigo que no puede haber un tema más relevante en la agenda mexicana, la atención pública, que una cosa como esta que nos ha ocurrido. Estamos, Jacobo, José Antonio, en comunicación para ver qué va ocurriendo, y por lo pronto se da por presentado este informe ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, de la mano de la FID. El obispo Vera, Raúl Vera, pues habría entregado precisamente ante el fiscal este documento e informe. Gracias por platicar de ello. Gracias a ti. Y a ustedes, gracias que nos permitieron estar esta noche con este tema. Seguiremos muy de cerca lo que vaya ocurriendo. Por lo pronto, gracias. Buenas noches y hasta mañana.